búsqueda de potenciales inhibidores del ensamblaje de la cápside del virus de la hepatitis B mediante el tamizaje virtual masivo basado en fármacos. A modo de introducción, la hepatitis B es causada por el virus de la hepatitis B, el cual es considerado un problema de salud pública a nivel global, ya que existe un alto riesgo de cronificación de esta enfermedad, lo cual a su vez conlleva el riesgo de otras enfermedades hepáticas, tales como cirrosis, falla hepática e incluso carcinoma hepatocelular que pueden llevar a la muerte. Al año 2019, la OMS estimó que existían 296 millones de personas con infección crónica y 820.000 defunciones por esta enfermedad a nivel mundial. Asimismo, como podemos ver en el mapa, es una enfermedad que afecta enormemente a todos los continentes. Asimismo, en nuestro país se considera también un problema de salud pública debido a la incidencia que ha venido aumentando en los últimos años, sobre todo desde el año 2003 a 2017. Y si bien ha habido una ligera baja, se sigue manteniendo con una endemicidad intermedia a baja. Además, los fármacos que existen actualmente en el mercado aprobados son los interferones y los análogos de nucleósidos. Sin embargo, estos tienen muchas limitaciones en cuanto a su costo, su tasa de respuestas, los efectos adversos, pueden no ser curativos, lo cual conlleva a una alta tasa de abandono y falla del tratamiento. Es por ello que se están investigando nuevas alternativas terapéuticas, siendo la cápside del virus de la hepatitis B una diana farmacológica atractiva, debido a su implicancia en la replicación viral del virus. Uno de los inhibidores del ensamblaje de la cápside que han sido estudiados pertenece a la familia de los heteroaril dihidropirimidina, cuya estructura podemos ver acá a la izquierda, siendo el primer descubrimiento el BAI 414109, los cuales han demostrado que tienen efectividad contra el ensamblaje de la cápside de la hepatitis B. Sin embargo, el descubrimiento de estos fármacos pueden tomar mucho tiempo y demandar altos costos. Es por ello que una alternativa son los usos de métodos computacionales para el diseño de fármacos asistidos por computadora, los cuales se encuentran el farmacóforo y el acoplamiento molecular, los cuales usamos en esta investigación, permitiendo así el ahorro de tiempo y recursos. Y algunos ejemplos de éxitos de medicamentos que actualmente se encuentran en el mercado y han usado estos métodos computacionales son el Inavir y el Nelfinavir, que se usan contra el tratamiento tratamiento contra el VIH, demostrando que estas técnicas sí pueden ser efectivas y tener resultados a largo plazo. En este sentido, el objetivo general de este trabajo fue diseñar, refinar y evaluar modelos farmacofóricos incílicos para buscar potenciales inhibidores del ensamblaje de la cápside mediante el tamizaje virtual masivo. Para lograr este objetivo, nuestro plan de trabajo consistió en dos fases principales: la fase de diseño y validación de modelos y la fase de búsqueda de potenciales inhibidores. En primer lugar, se realizó una búsqueda bibliográfica usando los buscadores de Scopus y PubMed, en el cual se buscó moléculas que tenían actividad estudiada experimentalmente contra la hepatitis B. Y estas se dibujaron y generaron usando el programa de LigandScout, y se determinó como punto de corte una concentración inhibitoria al 50% de 1 para clasificar aquellas moléculas como activas e inactivas. Asimismo, se generó el farmacóforo el farmacóforo basado en la estructura, usando información estructural de la proteína de la cápside, usando los cristales que estaban depositados en el Protein Data Bank. Luego se realizó una validación interna mediante un tamizaje virtual piloto de este farmacóforo para ver a qué moléculas reconocía de este modelo, y posteriormente se refinó este farmacóforo de manera que reconozca la mayor cantidad de activos y la menor cantidad de inactivos, obteniendo los farmacóforos finales, los cuales pasaron a la siguiente fase de un tamizaje virtual masivo usando el servicio de Amazon y una base de datos obtenida de ChemBio, de los cuales se obtuvieron hits para ver que cumplieran con las características farmacofóricas y que pudieran ser potenciales inhibidores del cápside. Asimismo, una parte importante de este proceso fue la validación del acoplamiento molecular, ya que esta técnica se usó posteriormente, luego de obtener los hits del tamizaje virtual masivo, para poder analizar aquellos hits. Esto era importante para garantizar que el programa de LigandScout estaba funcionando correctamente y pudiera reproducir los resultados ya experimentales. Acá vemos como la imagen en celeste representa el ligando del cristal que ya está depositado en el Protein Data Bank, y en la figura en morado el cálculo del acoplamiento molecular de este ligando, y podemos ver que
tiene una alineación, una superposición casi perfecta y un RMC de 0.553, lo cual indica que el programa sí podía reproducir adecuadamente los resultados experimentales y por lo tanto se podía usar posteriormente esta cavidad para analizar los hits obtenidos del tamizaje masivo. Esto se realizó con el programa AutoBINA de XB, que se encuentra en el programa de Ligand Scout. Y acá vemos poder ver la superposición de los ligandos de los 3 cristales que se usó para crear el farmacóforo en el bolsillo de unión del cristal de 5E0I. Luego, para generar el farmacóforo, se usó la información de los 3 cristales depositados en el Protein Data Bank, creando un modelo shared que compartía características en común entre los 3 cristales, como áreas hidrofóbicas, donadores y aceptores de puentes de hidrógenos y volumen de exclusión. Y este modelo pasó a ser refinado usando la base de datos de moléculas de la referencia Q2016, añadiendo volúmenes de exclusión para así evitar que reconozca a las moléculas inactivas, es decir, las que tenían un IC50 de más de 1, y así evitar los falsos positivos. Y este farmacóforo ya refinado fue validado teóricamente arrojando una curva, un área bajo la curva de 0.98, indicando que el desempeño del modelo era muy bueno, ya que además tenía una sensibilidad de 100% y especificidad de 0.97. Este farmacóforo ya refinado finalmente fue lanzado al tamizaje virtual masivo de una base de datos obtenida de Kemball 28, que consistía en 2.680.904 moléculas. Esto se realizó usando un clúster virtual de Amazon que permitiría ahorrar el tiempo de cálculo, permitiendo tamizar estas más de 2 millones de moléculas en tan solo 3 horas y 49 minutos. Este primer screening arrojó 459 hits que cumplían con las características farmacofóricas, y estas posteriormente fueron analizadas mediante el acoplamiento molecular con la cavidad que se había validado previamente. De este acoplamiento se vio aquellas moléculas que tenían una correcta alineación y cumplían con las características farmacofóricas que podían permitir que efectivamente tengan una actividad contra la cápside del virus de la hepatitis B, obteniendo 8 hits finales que se consideran como potenciales inhibidores, y pasó de 2 millones a tan solo 8 hits que posteriormente pueden ser analizados en laboratorio. Estos son algunos ejemplos de los potenciales inhibidores que se obtuvieron, y acá podemos ver, igual en celeste, el que representa el ligando del cristal que está en el Protein Data Bank, y las moléculas que fueron, los hits que fueron obtenidos del tamizaje y del acoplamiento molecular. Y vemos cómo están superposicionados y las características que realizan, las interacciones que realizan. Y teniendo un coeficiente de Tanimoto de 0.096 y 0.150, lo cual da altas expectativas, ya que indica que son moléculas similares y por lo tanto pueden tener un mecanismo de acción similar. En esta tabla vemos la afinidad teniendo como referencia los ligandos de los 3 cristales, que tenían una afinidad de -10 aproximadamente, y destaca la molécula 119, que tenía una afinidad de -10.3, cual es bastante similar a los que teníamos como referencia. A modo de conclusión, entonces, la implementación de un clúster en la nube permitió el descubrimiento de forma rápida y eficiente de potenciales inhibidores de la cápside de hepatitis B. Se tamizaron 2.6 millones de moléculas, de los cuales se identificaron 459 hits usando el modelo farmacofórico, y posteriormente estos hits fueron analizados mediante el docking o el acoplamiento molecular, obteniéndose de este acoplamiento finalmente 8 compuestos finales como potenciales candidatos, los cuales serán estudiados mediante dinámica molecular e in vitro para contribuir así al descubrimiento de alternativas terapéuticas nuevas contra el virus de la hepatitis B.